Dar un paso tan importante como mudarse con tu pareja a un nuevo departamento debería ser el comienzo de una etapa feliz. Sin embargo, para la protagonista de nuestra historia, ese nuevo comienzo se transformó rápidamente en una auténtica pesadilla. Una mujer, poco tiempo después de haberse instalado en su nueva casa con su novio, comenzaron a notar que no estaban solos. El primer metraje documenta una clara actividad poltergeist. Los rompebolas se pone cada vez que llegamos a la sesión. Nadie entra a este placar. Ustedes 20 veces se los he mostrado, creo. No hay chance de que alguien entre acá. ¿Cómo les gusta romper las bolas? Es increíble. La joven, en un intento por lidiar con el miedo a través de la frustración, le habla directamente a la entidad, quejándose de lo incesante y molesta que es esta presencia. Ella misma asegura a la cámara que ya ha revisado ese closet decenas de veces. No hay absolutamente nadie físico adentro, pero la manifestación es innegable. En un segundo clip, vemos cómo el fenómeno inexplicable se vuelve más audaz, mientras ella se encontraba completamente sola en la cocina, esperando a que leudara la masa para hacer el pan. El silencio de la casa fue roto por ruidos extraños provenientes de la habitación de los niños, un espacio que, sabrá decirlo, estaba totalmente vacío. La presencia buscaba su atención constantemente. Esperando a que leude el pan, pero se empezaron a escuchar ruidos en la parte del living. Y estoy sola, no hay nadie. Miren, literalmente no. Qué pesado, hermano, qué ganas de romper las bolas que tiene. No, es muy rompebolas. Sin embargo, el punto de quiebre, el momento de verdadero terror real, ocurrió una noche específica. La pareja regresaba de asistir a una sesión presuntamente de índole espiritual o energética. La chica menciona algo escalofriante. Quien dirigió la sesión ya le había advertido que este tipo de reacciones hostiles podrían ocurrir al volver a casa. Y vaya, que la advertencia fue precisa. Bien, llegamos a la sesión y en la pieza, la cual estaba apagada, está las luces LED prendidas y no sé si alcanzan a ver esa silueta, sombra, no sé qué carajo es. Pero hay alguien parado en la pieza y estamos literalmente nosotros dos acá. Estamos los dos acá, no hay chance de que alguien esté en la pieza, porque no hay nadie en la casa. No me parece casualidad que lo esté haciendo después de salir de la sesión. Igual la chica me dijo que esto podía pasar. Miren, para que vean que de verdad no hay nadie, subimos lo más rápido que pudimos y no hay nadie en la casa. No, encima miren, el control está en la cama. No, qué bronca. Y ni siquiera lo puedo apagar. Desde la calle, al mirar hacia la ventana de su habitación, la cual habían dejado con las luces apagadas, notaron que las luces LED rojas estaban encendidas, pero eso no fue lo peor. Recortada contra la luz infernal, había una sombra humanoide enorme, estática, observándolos desde el interior de su propia casa. Una aparición fantasmal clara de lo que conocemos como gen de sombra. Sabiendo que no había nadie en el departamento, subieron corriendo a toda velocidad, grabando cada segundo de su ascenso. Al irrumpir en la habitación, el vacío absoluto. No habían intrusos, no había nadie escondido. La pareja se encuentra ahora atrapada en una encrucijada aterradora, preguntándose si el departamento mismo está maldito o si hay alguna entidad demoníaca que se ha adherido a uno de ellos. Pero, ¿qué opinas tú de esto? ¿Acaso estamos ante una evidencia real de una persona sombra? ¿O tienes alguna explicación para esto? Una tranquila reunión entre un grupo de amigas estaba siendo documentada por una cámara de celular. Lo que pretendía ser simplemente un video inocente, lleno de diversión y risas, dio un giro absolutamente aterrador. De un segundo a otro, y para la total sorpresa de las chicas, lo impensable
se manifestó frente a ellas. Observen y escuchen con atención. Tráelo, para acá afuera porque me da miedo. No, ¿qué? Vengan acá a la puerta. Sí, vamos. Tráelo. Dame. Para que se te A mí me sale, lo tengo que aprender, estúpida. Hola. Yo tengo una querida. Hola. Se maneja solo. Me llamo Inta, tengo 3 años. Como pudimos observar, las jóvenes simplemente estaban tratando de pasar el rato y divertirse encendiendo un pequeño micrófono. Sin embargo, la atmósfera se congeló por completo cuando, de la nada, la inconfundible voz de una niña pequeña brotó directamente desde el interior del equipo. El pánico absoluto se desató en la habitación. No fue únicamente por el hecho inexplicable que acaba de ocurrir, sino, sobre todo, por el escalofriante y crudo mensaje que esa misteriosa voz les acababa de transmitir. Me llamo Inta, tengo 3 años. Para miles de personas y analistas que han visto este metraje, la respuesta es clara. Muchos creen firmemente que se trata de un auténtico fenómeno sobrenatural. Todo apunta a que el espíritu de una niña pequeña, atrapada entre dos mundos, intentó comunicarse desesperadamente con ellas a través de la frecuencia de ese equipo. Pero, ¿qué piensas tú al respecto? Házmelo saber en los comentarios. Un simple paseo familiar se transformó en una experiencia de terror real, cuando una joven y su padre decidieron investigar una lúgubre estructura en medio de la nada. Descubrieron que en la total soledad de la madera podrida, no estaban solos. Muy atentos. Whoa. Yeah, Going in there? I went in there. Oh, that's scary. Mientras la cámara documenta el interior en ruinas, el ambiente cambia drásticamente. Lo que pretendía ser una simple aventura de un fin de semana colisiona de frente con lo paranormal. De entre las sombras más densas de la estructura, emerge una silueta extraña. No hace movimientos erráticos, no intenta esconderse, simplemente está de pie, clavando una mirada gélida y paralizante directamente sobre ellos. El instinto de supervivencia es de inmediato. Ante la presencia de lo que parece ser una imponente sombra humanoide, el pánico se apodera de ambos, obligándolos a emprender una huida frenética por sus vidas a través del bosque. En la parapsicología, sabemos que las entidades se manifiestan de esta forma estática y vigilante. Suelen ser clasificadas como gente sombra, seres que se alimentan del terror que provocan al ser descubiertos en el territorio. ¿Estamos ante un intruso humano escondido en el bosque? ¿O el lente de esta cámara logró captar una auténtica aparición fantasmal de un Shadow People? Una familia llevaba ya bastante tiempo perdiendo la tranquilidad debido a ruidos inexplicables que resonaban en el interior de su propio hogar. Intrigados y en una búsqueda desesperada de encontrar una explicación lógica, decidieron instalar un circuito de cámaras de seguridad. Sin embargo, para sorpresa y el terror de todos, lo que terminaron registrando se convirtió en una escalofriante evidencia de actividad paranormal.
observen con extrema atención la sala de estar. Una extraña esfera luminosa es captada flotando en la penumbra. Según expertos del mundo paranormal, a esta anomalía se le conoce como un orbe de energía, la cual se desplaza de forma inquietantemente lenta y deliberadamente por la habitación. Pero lo que descarta por completo cualquier teoría escéptica sobre motas de polvo o insectos en el lente es la innegable reacción del perro de la familia. Es de conocimiento público que los animales poseen un sexto sentido para detectar el mundo espiritual. En el metraje se aprecia claramente cómo la mascota percibe a esta presencia fantasmal, se asusta de manera visible y huye rápidamente del lugar para ponerse a salvo. Presta atención a la oscuridad del fondo. Una misteriosa sombra humanoide se desplaza a una velocidad antinatural por la propiedad. Según muchos expertos, estas veloces figuras negras, conocidas como gente sombra, suelen ser una clara señal de una infestación poltergeist severa. Hasta el día de hoy, la familia afirma que estos aterradores sucesos continúan ocurriendo en su propiedad. Se encuentran atrapados en su propia casa, conviviendo con sombras y energías para las cuales simplemente no tienen ninguna explicación lógica. Una mujer llamada Ashley, quien vive sola con su pequeño hijo de 5 años. Un dato crucial para este fenómeno inexplicable y paranormal es que ellos no tienen ningún tipo de mascota en la propiedad. Entonces, una noche cualquiera, su cámara de seguridad logró captar lo siguiente. Muy atentos. Fíjense en la esquina de la pantalla. Una extraña figura se asoma sigilosamente desde la escalera que conectan con el sótano. Miles de usuarios que vieron este clip le advirtieron a Ashley que estaba ante una posible entidad paranormal y le sugirieron mover la cámara y apuntarla directamente hacia el fondo del sótano. Miren la profundidad de las escaleras. Desde la oscuridad más absoluta emerge una sombra humanoide, una cabeza que se levanta lentamente, revelando un par de ojos brillantes. Los escépticos intentaron justificar esto como un simple fallo técnico del sensor, pero al reproducir el metraje en cámara lenta, se distingue a la perfección el movimiento de la entidad. No es un error de cámara. Es una entidad demoníaca. Pero la pesadilla de Ashley no terminó ahí. Días después de este avistamiento, la cámara del pasillo del sótano registró algo que rompe con toda la lógica. Una aparición fantasmal completamente translúcida y se puede ver la pared a través de su cuerpo, caminando con total naturalidad hasta desaparecer a través de una puerta cerrada. La presencia no solo habita en el sótano, ahora camina libremente por la casa. Un sótano oscuro, ojos brillantes en la madrugada y figuras translúcidas deambulando por los pasillos. Si ustedes revisan las cámaras de su casa esta noche y ven una cabeza asomándose en el oscuro pasillo de sus escaleras, ¿se quedarían a investigar o abandonarían la propiedad para siempre? Házmelo saber en los comentarios.
El siguiente video fue grabado en una escuela en Estados Unidos. Según, esta fue construida en un cementerio abandonado hace muchos años. Fotos del antiguo cementerio aún se exhiben dentro de la escuela. Incluso, se han montado algunas piezas de lápidas recordando su historia. El hombre que trabaja como conserje nocturno y que sube este video asegura que varios conserjes anteriores renunciaron después de presenciar cosas aterradoras dentro de la escuela. Una noche, mientras trabajaba solo, presenció algo sumamente extraño. Alright, I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. Here at work, I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. Previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And just do your thing, you stupid balloon. Got you on camera now, so let's just, see? That right there. Ooh, okay. See, no. It just follows me no matter what. No, I can't. Al principio, el hombre notó que uno de los globos que se encontraba en el salón se movía solo, así que decidió salir del salón, pero pocos segundos después, el globo pareció seguirlo fuera del aula. De un momento a otro, al otro lado del pasillo, surge una figura oscura y transparente que pasa a una velocidad increíble. La figura pasa tan rápida que era casi imposible verla con claridad. El hombre cree que la figura podría tratarse de un fantasma, debido a que esta escuela fue construida en un antiguo cementerio. Pero, ¿qué piensas tú acerca de este caso? ¿Estamos ante la evidencia real de un fantasma o se trata de algo más? Una exploradora coreana se adentró a una casa abandonada, ya que supuestamente en esta solían ocurrir cosas paranormales después de que una mujer se habría quitado la vida. Y después de eso, comenzaron a ocurrir dichas cosas. Apenas se adentró a esta casa, comenzó a sentir una vibra pesada y a registrar cosas realmente extrañas. บางคนบอกว่าแนวนอนแปลกๆจริงนี่ไม่เดี๋ยวบีไปเปิดเมนให้ดูแนวนอนแปลกๆบางคนก็ชินแนวตั้งไปแล้วเหมือนบีชินแนวตั้งไปแล้วพออยู่แนวนอนมันรู้สึกแปลกๆเลยพอ TikTok ไลฟ์แนวตั้งเพจไลฟ์แนวตั้งพอมาแนวนอนแปลกไม่เป็นเลยเสียงอะไรใครทุบอะไรเฮ้ยนี่มันกระโดดขึ้นมาบนนี้พี่ De repente, mientras estaba por abrir una puerta, ve que una mujer con apariencia extraña y aterradora se asoma por una ventana. Después del sobresalto, vuelve a enfocar la ventana para ver que ya no había nadie. Pensando que era paranoia,
decidió seguir con la investigación. น่าจะเป็นอวัยวะ เพราะว่าบีจำได้ว่าโอ้โหเฮ้ย เอาเหี้ยเอ้ยเอาแล้ว ขอแนวตั้งเอาไว้ขอแนวตั้งกันเต็มเลยวะ ตอนไลฟ์มันถนัดกว่าแต่บางคนเขาดูย้อนหลังอะค่ะพี่บางคนเขา Mientras investigaba una de las habitaciones, comenzó a escuchar ruidos extraños detrás de ella. Al voltear, se percata que es la mujer que vio por la ventana, pero en un parpadear, esta volvió a desaparecer frente a sus ojos. Para pocos segundos después, ocurriera esto. เห็นกันหรือยัง สัญญาณค้าง เอ๊ะ เสียงอะไรเฮ้ยก็สายสิญจน์เขาเดินไปตรงนี้ ดักนี้ต้องดักยายฉายยังอยู่ดียายฉายยังอยู่ดีเอาดิเฮียกูไม่หนีแล้วอ่ะเอาดิเอาจังๆเลย La entidad de esta mujer comenzó a atormentarla a donde quiera que ella iba, como si quisiera echarla de ese lugar. จะ5-6 เดือน7 เดือนได้แล้วมั้งแต่ทำไมเขายังอยู่700 ท่านนะคะพี่กดแชร์ขอยอดแชร์ยอดคนดูเท่าไหร่ไม่สนใจนะคะขอเพียงแค่ยอดแชร์เยอะๆนะคะพี่เฮ้ยขอเพียงแค่ยอดแชร์เยอะๆก็พอนะคะยังไม่ได้เรียกเลยยายฉายมาบอกเรียกยายฉายอะไรอะเรียกตอนไหนอะ A esta exploradora no le quedó más remedio que irse de inmediato de ese lugar, ya que cada que avanzaba más a los oscuros pasillos de esta casa, veía cómo esta extraña mujer se le acercaba cada vez más. ¿Tú te atreverías a adentrarte a una casa así como esta y pasar una noche grabando totalmente solo? Recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.